Hoy vamos a estar hablando un poquito del 4-1 que hizo Montenegro contra Argentina. Presentó un avanzado que estaba en 10 metros. Después los segundos se dividieron el tema del pivote y el lateral según la zona de balón. Teníamos los exteriores jugando de 1 contra 2. Ahí está, como se puede ver, entre el lateral y el extremo. Trataron continuamente de buscar faltas. Obviamente están en inferioridad numérica y trataron de cortar continuamente con faltas cuando los oponentes directos estaban muy cerca. Después vamos a ver también que los segundos fueron bastante agresivos como en esta situación, y como pueden ver estaban tratando continuamente de cortar la circulación, de no dejar que esos balones lleguen también un poquito más limpios a otras zonas que para poder definir. Obviamente que no siempre lograron hacer faltas, pero bueno, el arquero también pudo colaborar. Como hemos dicho anteriormente, los segundos también fueron muy agresivos cuando zona de balón, hasta cuando tenían, por ejemplo, como esta situación, el pívot por detrás, tratando de cortar. Por lo cual la idea no era tanto recuperar balón, sino continuamente cortar con faltas y tener al equipo argentino por zona central. Cuando jugaron doble pivot, que es lo que utilizó un poquito Argentina para tratar de atacar esta defensa, el avanzado bajó hasta 9 metros y a partir de ahí se mantuvo tratando de ayudar obviamente a cortar líneas de pase hacia pivot, y hoy también algunas situaciones tratando de evitar que los laterales vayan hacia el medio. Así que bueno, como podemos ver en esta situación, trataba de mantenerse esa línea pase lateral-lateral, y ante doble también, como acá, ayudando un poquito si venían en trayectorias al centro. Problemas que tuvieron obviamente es con los pivotes, al haber tanto espacio para jugar los pivotes cuando se desmarcaron, y en esos cambios de oponentes se produjeron algunas dificultades para cambiar, y bueno, Argentina en esa situación lo pudo aprovechar, y obviamente que en la continuidad del balón hacia los extremos, cuando Argentina salió de esa zona central, evitó las faltas y pudo hacer correr el balón, lograron poder lanzar por los extremos con bastante eficacia. Así que bueno, esta defensa trataba de mantener a la gente al medio y cortar con falta continuamente para no dejar justamente llegar balones limpios tanto al pivot como a los extremos. Así que bueno, hoy les quería comentar este pequeño detalle que no se ve tan habitualmente, pero es muy interesante este tipo de defensa para hacer algo diferente, poder sorprender y meter en dificultad. Así que nos vemos en el próximo video.